Y entonces, ¿usted cree que la mayoría piensa como usted o como yo? ¿Pensará o no pensará? ¿Qué piensa la mayoría del servicio eléctrico? ¿Cuántas comidas al día hace la mayoría del país? ¿Aumentaron los embarazos en muchachas que no tienen compañero en los últimos meses que usted conozca? ¿Votaría usted por Maduro? ¿Cuántas personas votarían por Maduro? Y en las primarias, ¿y usted votaría en las primarias si tiene la ayuda del Consejo Nacional Electoral? ¿Por quién votaría en las primarias? Y en las presidenciales, ¿por quién votaría? ¿Coincidiría su punto de vista con el punto de vista de la mayoría? Vamos a verlo. Aquí está Rubén Chirino Leáñez, el ingeniero Leáñez, presidente de Megaanálisis, para hablarnos de los resultados de su más reciente trabajo a nivel nacional sobre justamente estas preguntas. Bienvenido, Rubén. Hola Napoleón, siempre un placer y un gusto conversar. Bueno, vamos entonces a empezar. Vamos a repetir Claro, a nivel nacional. ¿Cuál es el tanto por ciento de equivocación que se puede tener en lo que vamos a conocer? mira, el margen de error del del reporte que vamos a leer y que vamos a analizar es el 2,96% con un nivel de confianza de 97%. Es un estudio que tiene una muestra de 1.345 a lo largo y ancho de todo el país, los 23 estados, el Distrito Capital, una distribución muestral proporcional, un solo entrevistado por hogar. Y bueno, todas las clases sociales fueron entrevistadas. Es un cuestionario interesante y como bien dice, tocamos varios puntitos de lo que es la vida nacional, de lo que son las opiniones de la mayoría de los venezolanos. Sí. Vamos entonces con la primera de las preguntas y que responde la mayoría. ¿Se ha producido un aumento o una disminución en el tamaño de las porciones o el número de comidas en su hogar? Mira, Napoleón, el 60% responde que sí, que hay una disminución, apenas un poco más de cerca del 4%, 3,9% dice que hay un aumento, hay un 15,1% que no sabe. Obviamente, a veces es una respuesta un tanto delicada, ¿no? Y quizás ese 15,1% sabe, pero no le es de su agrado responder un tema tan, tan doloroso como puede ser el alimentario en el hogar. Y un 20,6% dice que se mantuvo igual. 6 de cada 10 hogares en Venezuela en los últimos 6 meses han visto o se han visto en la necesidad de disminuir el número de comidas o en su efecto el tamaño de las porciones. Estamos en presencia en un efecto, en un fenómeno de, lamentablemente, si bien hay abastecimiento, hay imposibilidad de compra, hay incapacidad de comprar alimentos como corresponde para tener una canasta básica alimentaria que pueda satisfacer la necesidad del hogar promedio. Estamos en presencia de nuevamente, el hambre empieza a dar vueltas en la mayoría de los hogares del país. La necesidad económica marca la pauta y determina que hay que limitar las comidas en 6 de cada 10 hogares. Vamos a la siguiente pregunta que tiene que ver con las quejas, especialmente en los últimos días en Maracaibo, pero creo que es en buena parte del país. ¿Cómo calificaría usted el servicio eléctrico en los últimos 3 meses? Las opciones son excelente, bueno, malo o pésimo. Bueno, Napoleón, excelente 0,2%. Bueno, 1,9%. Ya sabemos que hasta aquí en Caracas también hay cortes eventuales bajas de voltaje. Malo 18,5% y pésimo casi el 80% de la gente. O sea, tenemos un 97,9% que dice que el servicio eléctrico en Venezuela o es malo o es pésimo. En los últimos meses se ha agravado la situación. Es una constante en todo el país, caídas en el voltaje, cortes, lo cual también afecta a servicios que dependen de él, como la comunicación, el suministro de agua potable, bombeo, obviamente. En fin, se trastoca la vida diaria en el país
con mucha frecuencia debido a un pésimo o mal servicio eléctrico, según el 97% de los venezolanos, casi el 98%. Volvemos a la vida privada muy íntima de las personas, según su opinión, en su comunidad. ¿Ha habido un aumento o disminución en el número de muchachas solteras que han quedado embarazadas en los últimos 12 meses? ¿Qué responde la gente? Bueno, la apreciación de las personas sobre su comunidad, sobre su entorno, Napoleón, es que un 25,1% considera que hay aumentos de embarazos. Hay un 62% que piensa que no ha habido cambios y un 12,7% que piensa que hay disminuciones. Pero es importante esta apreciación, porque desde el punto de vista del género femenino, de la mujer joven, soltera o que no tiene pareja, visto lo que acabamos de ver, disminución en las porciones de alimentos, o sea, estamos en Venezuela sigue siendo un país en donde socialmente hay un abandono, hay un descuido, no hay planificación familiar, todo esto, el tema educativo, es una sociedad muy frágil. Entonces, pudiéramos suponer, si hay para una importante población, para el 25% de los ciudadanos, hay incremento en los embarazos. ¿Qué departamento, qué oficina del Estado hace seguimiento a esto? Y a la par de la alimentación, ¿qué será de estos nuevos seres humanos, de estos nuevos venezolanos en este país donde no hay electricidad y se tienen que limitar las comidas porque no hay capacidad de compra en el hogar? O sea, esto nos da una pequeña señal de lo complejo que puede ser o que está haciendo la vida para este número de venezolanos y en este caso el género femenino que tiende a ser frágil desde el punto de vista de ser joven, estar embarazada y soltera en este Y lo país. difícil que va a ser para alguien que en Miraflores quiera trabajar por el país, por los ciudadanos, por los habitantes de Venezuela, tal y como está la situación, para empezar a mejorar la situación, porque Claro, claro, está entrelazado. Vamos claro. ahora con la siguiente. ¿Usted votaría por Nicolás Maduro y el chavismo en una elección presidencial? Interesante pregunta, porque si uno ve los canales oficiales, pues el chavismo va a arrasar. ¿Quién puede pensar que Maduro no va a ganar las elecciones presidenciales? Pero vamos a ver qué piensa la gente. Bueno, si le toca ir a votar mañana a los venezolanos, solo 10,8% votaría por Maduro. De hecho, ha ido retrocediendo de los 12, 13, va siendo ya bajo el número, está retrocediendo y va incrementando el no votar por Maduro y el chavismo, ¿ok? No es, la pregunta es planteada a Maduro y el chavismo. Hay un hastargo brutal en la sociedad venezolana, hay un cansancio, este tema del chavismo, de la comunal, del Consejo Comunal, de la Bolsa Club, atiborraron la vida ciudadana y de verdad que los venezolanos están cansados, están hastiados. O sea, ni Maduro ni el chavismo pueden o tienen capacidad de enamorar a los ciudadanos. No hay posibilidad de voluntariamente obtener el beneplácito, el apoyo, el respaldo de los venezolanos. No hay esa capacidad. Están muy mal vistos, muy rechazados. No tienen gente, no tienen pueblo como pudo haber sido en otro momento. Se quedaron sin gente y es la realidad. Sigamos entonces con esta encuesta realizada entre el 23 de septiembre y el 8 de octubre. La siguiente pregunta es, al 78,7% que no votaría por Maduro y el chavismo en una elección presidencial, le preguntaron, ¿las elecciones primarias de la oposición se deben realizar con la presencia del Consejo Nacional Electoral y con votación automatizada o deben realizarse sin la presencia del Consejo Nacional Electoral y con votación manual? ¿Qué responde la gente? Los ciudadanos están muy claros. El CNE, al igual que otras muchas instituciones del Estado, está muy mal visto. Los venezolanos no confían. En este caso hay que poner un punto referencial. La mayoría de los venezolanos se oponen al chavismo, se oponen a Maduro. Estamos hablando del 78,7%. Esa mayoría desconfía del CNE, y más aún si el CNE tiene que participar de un evento que considera o se considera pertenece a esa mayoría. Entonces, la mayoría está muy clara,
y en este caso hasta un poco más, porque llega hasta el 83%, o sea que podemos suponer que hay indecisos que en esta respuesta, que en la pregunta de Maduro respondieron no sabe, pero aquí dicen no lo aceptarían al CNE. Por tanto, esta reciente aparición del CNE, esta reciente propuesta de participar, que hace unas 2 semanas surgió nuevamente al responder la solicitud que muchos meses atrás había hecho la gente de la Comisión de Primaria, no es bien vista por los ciudadanos. De hecho, plantearla significaría generar un abstencionismo en ese evento. El CNE en unas primarias de oposición es un espantagotos, porque se recuerdan las listas Tascón, se rememoran las posibles amenazas. Entonces, lo que es de oposición para los venezolanos no debe tener la intromisión de un CNE que es visto hasta este momento como una institución controlada por el chavismo. Entonces, para que pueda haber esa posibilidad de empatizar con la mayoría, la comisión de primaria debe mantener esto. Por lo visto así va a ser, producto de los días que restan, pero ante esa duda que apareció hace algunas semanas, hubo que hacer de nuevo la pregunta y es obvio que la mayoría está muy clara. Vamos con la siguiente. El 78,7% que no votaría por Maduro y el chavismo en una elección presidencial. De los siguientes posibles candidatos en las elecciones primarias de oposición, ¿por cuál votaría usted en esas primarias? Se leyó en orden alfabético listado de los candidatos inscritos en la primaria. ¿Y cuál es el resultado? Mira, Napoleón, con una mayoría bastante importante, María Corina Machado, 46,8% de intención de voto. Luego, casi, bueno, 40 puntos por debajo, 40% por debajo, Enrique Capriles, 6,3%, 5,2% Carlos Prosperi, 3,7% Delsa Solórzano, Andrés Velázquez, 3,5%, César Pérez Vives, 2,9%, Roberto Enrique, 0,9%, Freddy Superlano, que hasta hace unas horas era precandidato y también se retiró como Capriles, 0,8% y el resto 0,3%. No sabe 14%, ninguno 15,6%, lo que aglutina alrededor de 29,6%, cerca del 30%. Es obvio, es incuestionable que la gran electora del evento opositor, de esa mayoría del 78,7% en caso de votar, votaría por María Corina Machado y sería un evento más que unas primarias, se convertiría en una legitimación de un mensaje, de un liderazgo que se ha fortalecido en los últimos meses, producto de que no hay cercanía porcentual entre los restos de candidatos. Por tanto, sin mayor sorpresa, debería ganar las primarias de una manera más que holgada, María Corina Machado. ¿Y qué es esa X y ese signo de interrogación? Bueno, la X es porque para delimitar gráficamente las barras, la X es los que respondieron ninguno, que dijeron que ninguno de los 13 candidatos que se le leyeron en orden alfabético. Y la interrogación es porque respondieron no saben si por quién votar o no sabrían por quién si participar o no querrían responder. Entonces, para que de manera gráfica sea entendible, el interrogante está allí, no supo, no respondió, pero de todos modos es un 14% que tanto el ninguno como él no sabe es superior a todo el resto de candidatos, excepto María Corina, que lo supera al ninguno y no sabe. Entonces, es Pero hay obvio que algunas, hay un... hay algunas encuestas que no ponen a María Corina ni tan arriba, ni siquiera en el primer lugar, a lo cual tu papá, escuché una grabación de tu papá muy molesto diciendo que falsean porque están al servicio de la narcodictadura y está muy molesto. ¿Qué nos puedes decir tú de eso? Mira, Napoleón, sí, bueno, recientemente vi una encuesta, de verdad que,
no sé si llamarla encuesta, no sé si llamarla encuesta, porque aparecía Nicolás Maduro con más del 56% de intención de voto. Y, o sea, algo tirado de los cabellos. Ese no es el país, eso no es Venezuela. La realidad del país es muy dramática. Por tanto, nosotros tenemos que defender primero lo que opinan las mayorías, lo que opinan los entrevistados, lo que es una realidad que está estadísticamente comprobada y decir, por ejemplo, que Nicolás Maduro en este momento tiene más del 50% de aceptación y tiene un gran apoyo nacional, es olvidar que hay 8 millones de venezolanos migrantes, que casi 7 de cada 10 hogares están fragmentados por migración, que por ejemplo casi el 70% de los vehículos en el país en lo que va de año han tenido que tener algún tipo de reparación debido al mal estado de la gasolina. O sea, es un país virtual, o sea que es obvio que su molestia tiene una razón de ser porque hay que respetar al ciudadano, hay que respetar el instrumento, la encuesta, y por eso muchos dejan de confiar en las encuestas, ponen entredicho las estadísticas porque se han utilizado, se han mal utilizado las cifras, los números y la opinión de los venezolanos para tergiversar la realidad y invisibilizar y tener invisibilizado una gran mayoría que a gritos de hace mucho tiempo quiere que hablen por ella y que ha encontrado en el mensaje de María Corina Machado un catalizador de ese sentimiento de que hablen por ellos. Vamos a ver, la siguiente cuadro nos dice, ¿por cuál de estos candidatos votaría usted en elecciones presidenciales cara a cara? Es decir, se enfrenta María Corina Machado a Nicolás Maduro, ¿qué pasaría? Mira, Napoleón, en este escenario planteamos, de hecho, son varias cara a cara para ver cuáles figuras de oposición como candidato unitario pueden tener una gran ventaja o desventaja frente a Nicolás Maduro. Y el 11% de Nicolás Maduro se hace insignificante prácticamente frente a el escenario de encararlo con María Corina Machado, en donde ella, en ese escenario, con Benjamín Rauseo, con Antonio Escar, Leoceni García, Nicolás Maduro obtendría 11 puntos, Benjamín Rauseo 1.2, Escarri 0.4 y María Corina Machado 54.9%, 55%. O sea, quintuplica a Nicolás Maduro. Simplemente es una gran elección. Ella es la gran electora en ese contexto, en ese escenario, y tendrías una respuesta que te dicen ninguno de alrededor de 11 puntos, 10.8, y no sabe 21%. O sea que pudiera llegar a tener una participación que estaría entre el 70 y el 90%. Sería algo increíble desde el punto de vista electoral, muy difícil de controlar debido al volumen y obviamente ganaría María Corina Machado. Ahora, si no es María Corina Machado, sino que son otras las figuras, te encuentras con escenarios completamente distintos porque se achica la participación y esa minoría se fortalece, se hace grande, la de Nicolás Maduro, y le es suficiente como para vencer al resto, como sería el caso de Manuel Rosales, en donde Maduro pasaría a tener 19.7 puntos y Manuel Rosales 9.2, Rauseo 2.3, Escarri 0.7, y tendríamos una abstención de al menos del 55%, tendiendo al 70%. O sea, es un escenario en donde el chavismo se hace fuerte, Maduro vencería. Igual sucedería con el resto de precandidatos. Hasta el caso, por ejemplo, Capriles Radowski sería derrotado por Maduro en una correlación de 20 puntos porcentuales contra 16. Ya Capriles se retiró. Prosperi Raucedo no en se una retiró relación. también, que lo tienes ahí. Eh, Raucedo no se retiró también y lo tienes ahí. bueno, hasta ahora lo hemos tenido porque todavía hay gente alentando de su partido, mencionándolo. O sea que lo tenemos allí porque, de hecho, el mismo caso de Manuel Rosales. Él dijo que no iba a participar, pero recientemente dijo que siempre se aspira. O sea que aún Ah, falta no, mucho no, tiempo. perdona, perdona. Él se retiró de las primarias, igual que Rosales, Sí, perdona, sí, sí, pero sí, igual sí. que Capriles.
Mira, Sí, ¿qué sí, te iba a exacto. decir? Vamos con la siguiente. ¿Por cuál de estos candidatos votaría usted en las elecciones presidenciales cara a cara? Y entonces pone como candidatos para las presidenciales ya a María Corina, a Nicolás Maduro y a el del Zulia. Sí, es un escenario que quisimos plantear, es un escenario que quisimos plantear debido a los recientes planteamientos en donde es una deducción, digamos que relativamente lógica. Enrique Capriles tenía el respaldo de Manuel Rosales, Enrique Capriles se retira de las primarias y da libertad a la militancia de Primero Justicia. Queda la interrogante que es de la decisión de Manuel Rosales de apoyar a Capriles, o es que con el tiempo Capriles pudiera llegar a apoyar a Manuel Rosales. Entonces, en ese contexto, si llegaran a ver una tercera opción, que es lo que pasaría a ser una candidatura de Manuel Rosales fuera de lo que pase en las primarias, indistintamente, sería una tercera, cuarta, quinta opción, como son el resto. Entonces, en ese escenario, María Corina Machado descendería de los 54% a 49%, o sea, perdería apenas 6, 5 puntos porcentuales, seguiría siendo un número muy abultado frente a un 11.1 de Nicolás Maduro, un 5.6 de un Manuel Rosales que aparecería como opción, Rauseo 0.9, Escarri 0.3, habría un no sabe que dice 20.9, que igual si se inclinara por alguna opción de manera unánime, cosa que es imposible, no les permitiría alcanzar a María Corina Machado y ninguno un 11.5%. O sea que estamos en presencia de Napoleón de que la figura de María Corina Machado se ha convertido en un fenómeno que está moviendo las masas de oposición, que son la mayoría del país, y las está moviendo en base a varias aristas de su mensaje. Primero, el rechazo al socialismo, habla de enterrar al socialismo, eso empatiza mucho con la mayoría. Habla del regreso de los migrantes, eso empatiza obviamente con casi 7 de cada 10 hogares que tienen su familia dispersas por el mundo. Habla de Sí, pero hay privatizaciones, una de cosa. Yo prosperidad, veo que y eso ha empatizado. hay dos candidatos serios también, junto con María Corina, que tampoco tienen un gran apoyo, como es Delsa Solórzano, que en algunas encuestas aparece de segunda, pero muy lejos de María Corina, y Andrés Velázquez, que aparece todavía más lejos. Son candidatos serios que la oposición no rechaza. ¿Por qué crees que no tienen la popularidad que tiene arrasante como fenómeno María Corina Machado? Por lo que te venía contando, Napoleón, hay un perfil de la mayoría venezolana que no es el perfil de otrora. En otrora, el papá Estado decía, te voy a regalar, te voy a dar, y eso enamoraba, eso podía conquistar. Eso ha ido descendiendo porque ya lo que pulula en el país es el regalo del Estado. Hay bolsas que aunque la pagan, la gente las utiliza para otras cosas, pero no llegan. Hay subsidios, pero todo lo que toca el Estado en Venezuela se ha deteriorado. ¿Y eso qué Se tiene que ver con ha, Delsa y con Andrés Velázquez? allá voy, a que el mensaje de María Corina Machado va directo a esas aristas. Y quizás lo que ha pasado con el resto de candidatos es que han fundamentado su mensaje en que siendo gobierno van a resolver problemas al estilo de un Estado poderoso. En otra parte, en contraste, María Corina Machado propone o habla de que tú tengas tu empresa, que tú tengas tu negocio, que tengas dinero, que te hagas rico. Y ese mensaje empatiza con una mayoría que aunque recibe beneficios o dádivas del Estado, como se quiera calificar, en realidad de las ayudas que vienen del exterior, de los hijos o familiares que fuera envían remesas, de lo que pueda ingeniarse en una economía tan deteriorada, en donde el trabajo formal es tan pobre. Entonces, el deseo de tener riqueza propia, de determinar lo que se hace, esa capacidad decisoria es
una herramienta, de un mensaje que ha empatizado, porque al mismo tiempo va de la mano de el rechazo al socialismo, de el aglutinamiento o el reencuentro de una familia fragmentada. Mientras tanto, el resto de candidatos han tenido una narrativa o una propuesta muy ortodoxa, en donde cuando yo sea presidente, de hecho, por ejemplo, hay candidatos que hablan del transporte escolar, del vaso escolar, o sea, la gente, eso existe, no funciona bien y la gente se cansó de algo que ha funcionado mal por mucho tiempo. Quiere una alternativa diferente. Quiere, por ejemplo, en lugar de recibir una bolsa de comida o recibir un subsidio del Poder Estado comprar para la tener comida que le comida, da la gana en el abasto o en el comprarla. supermercado gracias a un sueldo que recibe porque hay empleo. Es correcto, es correcto. El venezolano quiere ser dueño de su vida, decir qué come, qué compra, qué hace, y que el Estado deje de estar presente en la vida del ciudadano como ha estado en los últimos 20 años. Entonces, Bueno, ¿cómo que en proponer, los últimos 20 años? Como ha estado desde 1959. Está, claro, pero en los últimos 20 años ha sido, en los últimos 25 ha sido dramática la penetración del Estado en el hogar venezolano. claro. Ha sido de La una diferencia es manera, que antes, a pesar de la crisis, cada vez menos por la crisis que se vivió en los últimos años de la llamada democracia, por lo menos funcionaba mucho mejor, ¿no? eso es Pero eso correcto, no es correcto, solucionaba la pobreza del país. Claro que correcto. creció la clase media como nunca en la historia de Venezuela o en el siglo XX venezolano, pero también creció la pobreza por Correcto, aquello correcto. de la mentalidad de nuestros partidos que son socialistas. Nuestros partidos políticos, excepto, por ejemplo, el de María Corina, son socialistas. Entonces es la misma mentalidad de estos, solamente que a estos no les interesa el pueblo, a los otros sí, saben que no necesitan elecciones porque tienen una dictadura, los otros sí necesitaban elecciones. Es verdad que había una división, había dos partidos que se dividían el poder, también es verdad, ¿no? Pero había cambios, se podía Sí, cambiar. sí, pero exactamente, por eso te hablo de que en estos últimos 20, 25 años, hablemos del milenio, ese peso del Estado en la vida del ciudadano, si lo lleváramos a una relación física como lo que es la gravedad, bueno, casi no permite moverse al ciudadano de manera libre en el país a la hora de invertir, emprender, crecer, soñar. Fíjate, a lo que va de año, la venta, el ensamblaje y venta de vehículos nuevos en el país está alrededor de los poco más de 5.000 unidades, cuando este llegó a ser un país en donde se compraban 500.000 carros nuevos al año. Entonces, es un país en donde la posibilidad de comprarse un carro de agencia, de comprar una casa, pasa por qué oportunidad tenga o no en su brújula el Estado. Entonces, plantear una propuesta electoral, que era por donde veníamos, por parte de un candidato en donde te plantee y le hable al ciudadano de ser Estado para hacer bien lo que están haciendo mal y tanto tiempo que se lleva haciendo mal, para los ciudadanos no es atractivo. Por el contrario, es atractivo cortar por completo ese accionar, ese plan. Entonces, es allí en donde el mensaje de María Corina Machado ha tenido esa empatía con la mayoría. Y por Esto es lo que eso estos por lo que candidatos no tienen el punch, aunque sean candidatos serios, aunque tengan su propuesta. Este es un tema de confianza, Napoleón, y de darle a la mayoría lo que está pidiendo desde hace mucho tiempo. Entonces, por lo que las conclusiones que tú sacas de esta encuesta a nivel nacional, vuelvo a repetir, eh, es que a pesar de que el venezolano y el pueblo, el ciudadano venezolano, lleva desde 1959 el discurso de que el Estado tiene que ser grande, que es importante, que somos fuertes y el Estado es fuerte, que mejor maneja el petróleo y los intereses de los ciudadanos del petróleo, del hierro, del acero,
unos empleados públicos que no ni siquiera están en el sitio donde los obreros verdaderos están trabajando, sacando el petróleo, el hierro, lo que sea, ¿no? Que es mejor privatizar, que el socialismo no es lo que pintaban, y están diferenciando, además, ya no hablan de comunismo, sino de socialismo, porque el comunismo desapareció con la Unión Soviética, Cor- ¿ok? Creo que solamente correcto. queda en Corea del Norte y no en economía, pero sí en gobierno en China, que tiene una Correcto. economía de capitalismo salvaje, de todas formas. Eso es lo que te entiendo, de lo que tú estás expresando según lo que estás viendo, no solamente en estas encuestas, sino en las Si no en anteriores. lo anterior. ¿Y cuándo Correcto, empieza a correcto, cambiar la Napoleón. mentalidad del venezolano de socialista, de centro izquierda, si tú quieres, a centro derecha? Si es que Mira, existe la Napoleón, izquierda y la derecha. Ajá, sí, ajá. yo considero que ese cambio se da en el momento en que empezamos a tener ese crecimiento vertiginoso de migrantes. Para nosotros, y tú lo sabes, todos los venezolanos sabemos qué es ser un venezolano. Nos caracterizamos, entendemos a la venezolanidad como cada ciudadano de su país la entiende, su gentilicio. Nosotros tenemos nuestra forma de ser que nos caracteriza en el mundo. Cuando empezamos, ojo, esa forma de ser gira mucho al tema familiar. El venezolano es un ser familiar. El venezolano vive disfrutando de la parranda, de la fiesta, el Semana Santa, Carnaval, para verse con la familia, para viajar, para ver al ser querido. Cuando empezamos a tener esta Porque además es un migración, concepto de la vida que no solamente es del venezolano, es del latino, que lo hemos es heredado latino, de los sí, españoles, de los italianos, de esos países del Mediterráneo que Cor ven la vida para disfrutarla, consideran que el trabajo es para conseguir el dinero, para disfrutarlo con la familia, y no diferente a los anglosajones, la gente del norte, que es correcto. trabajo es Tema importante, fría. es fundamental, y los hijos que se vayan, ¿no? Ajá. No, no, Y no, los no, 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 viejos no. que vayan al ancianato. Es correcto, no, no, estás dando en el clavo. Te vas a conseguir en Venezuela la cantidad de hogares para personas que están en la tercera edad. No, 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 la mayoría de las personas de tercera edad, la mayoría viven con sus familiares en Venezuela. Y no Cuidar por a el su, hambre de ahora, sino porque desde siempre ha sido Siempre ha así. sido así, siempre ha sido así. Cuidar al ser querido, lo que tú dices, ese compartir del Mediterráneo, del italiano, nosotros lo hemos heredado del español. El domingo, si bien no son pizzas, son los sancochos, es el mondongo. La venezolanidad es muy característica Pero por en eso que todo tú nuestro estás territorio. diciendo es Cuando, importante. Ajá, eso que tú cuando estás aparece la diciendo es importante. migración, que es la pregunta que me hacías, cuando aparece la migración, cuando el venezolano deja de ser socialista y le pierde afecto al Estado, porque la migración, la salida de millones de ciudadanos fragmentó muy dramáticamente nuestra sociedad, nuestra venezolanidad. Hay muchos cumpleaños, muchos velorios ausentes, muchas despedidas que no se dieron, que son heridas que no se resuelven con dos, tres, cuatro bolsas de comida, no se resuelven con una tapa de zinc a lo populista, como se podía haber resuelto antes. Entonces, esas marcas hicieron al venezolano dar ese paso de transición y dejar de ver al Estado como al Estado socialista, como el gran Estado salvador. Lo ven como el Estado que destruyó la familia, no permitió que el abuelo conociera al nieto, no permitió que hubiesen las despedidas, que hubiesen los abrazos. Hay muchas heridas de esa naturaleza abierta en millones de venezolanos. Y ese es un costo humano que como a los europeos los enseñó la Segunda Guerra Mundial, el migrar y el viajar, a nosotros como ciudadanos, como sociedad, nos ha enseñado. Por otra parte, esos que están fuera enseñan a los que están dentro a través de la remesa lo que cuesta ganar el dinero, cómo si es posible vivir y ganar dinero en otros tipos de modelos de gobierno, y eso ha abierto el rango de visión de los ciudadanos y les ha permitido llegar a esta conclusión que tú bien citabas, Y les ha transicionar permitido de entender que no entendíamos, ¿no? La enorme mayoría,
a dos enormes intelectuales que ha tenido el siglo XX venezolano como Carlos Rangel y Arturo Uslar Pietri. Por cierto, Correcto. todo esto lo menciona Arturo Uslar Pietri. Ya creo que ese programa era del 80 y pico, que hice con Arturo Uslar Pietri y que acabo de subir en el día de ayer. No se lo pierdan porque ahí está clarísimo Uslar Pietri, al igual que Carlos Rangel estaban clarísimos de lo que se estaba bebiendo y que muy poca gente quería escuchar, porque más conveniente era hacerse los oídos sordos, ¿no? Y seguir Ujú. con lo que decían los dirigentes, que honestamente o deshonestamente, unos más honestos que otros, resultaron que estaban equivocados, porque otra cosa que creo que descubrió la Correcto. gente, que Chávez no llegó porque una minoría de la mayoría que tenía que ir a votar votó por él, sino votó por las consecuencias de una crisis que no supieron manejar los dirigentes políticos, ni los antiguos ni los jóvenes de aquella época. ¿Qué opinas tú de eso? Completamente, completamente de acuerdo, Napoleón. Es que ese modelo de explotación que lo describe en varias entrevistas y lo describió muchas veces Arturo Lora Pietri, de utilizar el petróleo para de manera populista pagar, comprar, dejar de crecer, Pero es que él empieza no en esa sembrar el petróleo. conversación algo bien interesante, que sería bueno porque acaba de ser el 12 de octubre, que tanta Ujú. mierda le echan a los españoles, pues los españoles se mezclaban con los indígenas. Y existen indígenas en Venezuela porque no los asesinaron. Los indígenas tenían derecho a enfrentarse a los españoles porque era su tierra, es verdad, pero que hablen de lo que hicieron todos los europeos, tanto cuando llegaron a Estados Unidos, que acabaron con todos los indígenas, y lo que hicieron en África. Y no hablemos de los belgas, lo que hicieron como Sí, colonizando África, y todos los europeos en África, y cómo dejaron a África y buena parte del Medio Oriente. Y todavía, entonces, tumban la estatua de Colón. Bueno, que vean lo que dice Uslar Pietri sobre justamente lo sí, que sí, sí. significó el encuentro de dos culturas. Bueno, muchísimas Yo gracias. Ya siento, nos quedan dos y minutos. ¿Quiere para decir cerrar, algo más? Para cerrar, Arturo Urlar Pietri y seguramente Rangel, Carlos Rangel estarán viendo esto desde donde estén con cierta, con alegría, porque ven que una sociedad, a pesar de no tener las virtudes de instruirse, ha tenido que aprender por la vía más costosa, más dolorosa, con el costo humano y familiar, ha tenido que aprender algo que ellos pregonaban muchos años atrás. Entonces, estamos en esos tiempos, Napoleón. Y además vemos que el pueblo venezolano tiene capacidad para adaptarse rápidamente y disfrutar de las ventajas de este nuevo siglo. Nos vemos. Gracias, Rubén, por este nuevo trabajo de ustedes. Gracias entonces y nos seguiremos viendo. ¿Ok? Hasta luego.